Mira, esta historia me la contaron hace no mucho y, la neta, no se me ha salido de la cabeza. Porque uno cree que lo difícil de casarse es escoger el salón, el vestido o el DJ, pero a veces, lo más duro está en las sillas de los invitados. Resulta que Camila, una chava de la Ciudad de México, se iba a casar con Rodrigo, su novio de años. Todo marchaba más o menos bien, hasta que soltó una bomba. Le dijo a su papá que no quería que la acompañara al altar. Y no fue por capricho, ni por berrinche de esos de novela. Fue por algo mucho más profundo. Y ahí fue donde se empezó a cocinar el drama. Mira, la familia de Camila parecía de comercial. Su papá, Sergio, de esos señores que todo mundo respeta, bromista, chambeador, de esos que parecen que nunca fallan. Su mamá, Marina, se la vivía en la casa, cuidando de los hijos. Llevaban juntos más de 25 años. Camila era la más chica, y bueno, era la niña de papá, ya te imaginarás. Hasta que un día, ¡zas!, todo se vino abajo. La mamá de Camila se topó con unos mensajes raros en el iPad que compartía con Sergio. No estaban completos, pero con lo que vio, bastó. El señor andaba de canijo con una chava de su oficina, una tal Daniela, que para colmo, era apenas 5 años mayor que Camila. Y aquí viene lo más gacho. El señor ni siquiera se dignó a pedir perdón. Dijo que su matrimonio ya estaba muerto desde hace años, que nomás quería ser feliz. Así, como si nada, como si la felicidad fuera cosa de ir a cambiar de pareja como quien cambia de canal. Pues claro, la señora se quebró. Se separaron, y como ella había sido ama de casa toda la vida, le tocó empezar de cero, a los 50. Imagínate. Camila, al ver eso, se convirtió en la hija que cuida, que acompaña, que enseña. Le ayudaba a su mamá a hacer un currículum, a usar la compu, a levantarse cuando la vida la tenía tirada. Mientras tanto, Sergio se fue a vivir con la tal Daniela a los 3 meses del divorcio, así, sin escalas. Y como si nada hubiera pasado, empezaron a postear fotos juntos, cenas, viajes, puras sonrisas, como si su familia anterior hubiera sido un mal sueño. Y eso fue lo que más dolió. No tanto el engaño, sino esa frialdad con la que se fue. Con los años, la señora Marina se fue recuperando. Se volvió más fuerte, más de carácter. Camila, por su lado, siguió hablando con su papá, pero ya no con la misma mirada. Lo trataba con respeto, sí, pero el cariño ya no era el mismo. Dejó de verlo como su héroe. Y entonces, cuando Rodrigo le pidió matrimonio, Camila no lo pensó 2 veces. No quería que su papá la llevara al altar. Ese momento, según ella, era para alguien que cuidara, que protegiera, que no hubiera abandonado. Y el único que había hecho eso era Matías, su hermano mayor. Él fue quien sostuvo la casa cuando todo se desmoronó. Quien llevó a su mamá al psicólogo. Quien vendió su carro para sacar adelante a la familia. Así que sí, Matías iba a ser el que la acompañara. Cuando se lo dijo a su papá, al principio Sergio se hizo el comprensivo. Le dijo que lo entendía, que aunque le dolía, respetaba su decisión. Pero eso duró un suspiro. Después de esa plática donde Camila le dijo a su papá que no lo quería llevando su brazo en el altar, pues uno pensaría que ya lo peor había pasado, ¿no? Que el señor se quedaba con su tristeza y ya. Pero nada que ver. Porque al día siguiente empezó el goteo, pero no de lágrimas, sino de mensajes pasivo-agresivos. Así, sin más, le llegó uno que decía: espero que disfrutes tu gran día rodeada de gente que no te crió. Hazme el favor. Como si Matías, su hermano, no hubiera estado ahí recogiendo los pedazos cuando él mismo los dejó caer. Y luego otro mensaje más sutil, pero con más veneno que un alacrán enojado. Imagino que tu mamá sigue dándote su versión de los hechos. Camila se lo tomó con calma. No respondió, ni un emoji, ni un ok, nada. Lo dejó en visto, como quien ya sabe que contestar solo va a echarle más leña al fuego. Pero claro, al ver que los dardos no funcionaban, Sergio cambió la estrategia, sacó las armas de la culpa. Un día la llama, muy sentido. Estoy herido, le dice. Me estás castigando por algo que no tiene nada que ver contigo. Me estás humillando frente a la familia. Y mira, aquí entre nos, eso fue lo que la desconectó de todo. Porque Camila jamás lo hizo público. No posteó nada en redes,
No fue contando el chisme por todos lados. Solo se lo compartió a su círculo cercano. Pero fue el papá quien empezó a esparcir el drama. Le contó a las tías, a los primos, hasta a la abuela. Todo con ese tonito de víctima que se le da tan fácil a algunos. Y sí, le funcionó. La familia, que no sabía todo lo que había pasado, comenzó a mirarla raro. Un día, mientras tomaba café con su prima Zulema, esa que siempre está metida en todo pero nunca agarra bando, le suelta. Dice la tía Clotilde que lo estás haciendo quedar como el malo, que deberías dejarlo ir. Y Camila, que ya traía la voz firme de quien ya lloró suficiente, le respondió. ¿Dejar ir qué? ¿Qué le rompió el alma a mi mamá después de 25 años? ¿Qué se fue con una chava 5 años mayor que yo? ¿Eso ya se borra porque pasaron unos años? Zulema bajó la mirada. Ni un sí ni un no. Sabía que no tenía con qué responderle. Pero lo peor no fue eso. Le llegó un mensaje largo de la tía Raquel, la hermana de su papá. De esos mensajes que empiezan con desde el amor, pero traen una carga que ni el SAT. Le hablaba de reconciliación, de sanar heridas, de que su papá merecía su lugar. Y en el fondo, le decía que lo estaba humillando frente a todos. Y ahí fue cuando Camila entendió todo. No se trataba de ella. No de su paz, ni de su boda, ni de su historia. Se trataba del orgullo de su padre. De cómo él quería verse bien, aunque hubiera hecho todo mal. Su mamá, mientras tanto, se mantenía al margen. No quería influir. Solo le decía: haz lo que te dé paz. No dejes que esto te robe tu momento. Pero un día, mientras se probaban vestidos de novia, Camila ya no aguantó. Le soltó todo, lo de la tía Raquel, lo de los mensajes, lo de la presión. Y Marina, que se había mantenido fuerte como un roble todo ese tiempo, se quebró. Lloró, pero no como quien se cae. Lloró como quien por fin se siente vista. Le dijo, no por dejarlo fuera, sino porque por primera vez en años, alguien me creyó. No esperaba nada, Camila, pero gracias. Y ahí, Camila supo que estaba en lo correcto, que su decisión no era una revancha, era un acto de amor, de esos que no gritan, pero pesan bonito. Lo que no sabía era que todavía faltaba la reunión familiar. Esa que estaba programada para 2 semanas después, donde todos iban a estar, donde su papá iba a llegar con Daniela y esa cara de aquí no pasó nada, y donde Camila iba a tener que mirar a toda la familia, sabiendo que algunos la veían como la que arruinó la fiesta, cuando en realidad, ella solo estaba arreglando su propia historia. La reunión fue en casa de Zulema, la prima que ya te conté. Tiene un jardín grande, su casa está por Coyoacán, y cada vez que hay algo familiar, ella se ofrece como sede. Que porque ahí caben todos, dice. Pero en el fondo, le encanta estar en el centro del chisme. Camila llegó con su hermano Matías. Venían en silencio. Ella con ese vestido blanco sencillo, y él con una cara seria que decía no vengo a sonreírle a nadie. Antes de bajarse del coche, Matías la volteó a ver y le dijo, tú di lo que tengas que decir, y si alguien te quiere hacer menos, pues que me lo digan a mí. Y mira, a veces no hacen falta abrazos, solo alguien que se pare contigo. Entraron. Música bajita, niños jugando fútbol en una esquina del pasto, charolas con empanadas. Todo sonaba normal, pero se sentía como cuando vas caminando por un terreno minado y sabes que en cualquier momento, ¡pum! Sergio estaba ahí, de saco claro, copa en mano. Al lado, Daniela, la esposa, que se había puesto un vestido como de boda ajena. Se veían bien ensayados los dos, como si fueran actores de una obra mal escrita. Camila se acercó por educación. Hola, hija, dijo él, con ese tono seco que se pone cuando uno quiere fingir madurez. Camila, dijo Daniela, con una sonrisa tan forzada que parecía que la traía engrapada. Ella no respondió, solo se alejó. El ambiente olía más a tensión que a perfume. 1 hora después, cuando ya habían servido los jugos y el pan dulce, la tía Raquel, esa que se cree embajadora de la paz familiar, se paró en medio del jardín. Le dio un trago al café y dijo, bueno, ya que estamos todos, ¿por qué no hablamos de lo que está pasando? Silencio. Todos se quedaron con la galleta a medio morder. Camila, entiendo que estás dolida, de verdad. Pero esto se está saliendo de control.
Tu boda es en unas semanas. ¿No crees que vale la pena reconsiderar lo del altar? Matías resopló. Camila respiró hondo. ¿Reconsiderar qué, tía? Que tu padre, y aquí volteó a verlo como pidiendo que dijera algo, merece ese momento contigo. El de llevarte al altar. Camila se le quedó viendo, con firmeza, como quien ya no se va a disculpar por decir lo que siente. ¿Merece? ¿Después de lo que hizo? ¿Quién decide que merece a alguien que destruyó una familia y nunca se hizo cargo? Y en eso, Daniela saltó, porque siempre hay alguien que se siente con derecho a meter cucharón sin ser invitado. Camila, tú no estás siendo justa. No conoces toda la historia. Las relaciones no son blanco y negro. Y Camila, sin levantar la voz, le soltó. Tú complicaste mi historia con mi papá. No vengas a explicarme lo que no viviste. Tú estabas del otro lado de la puerta, no aquí. Ahí Sergio explotó. ¿Ya basta?, gritó, tan fuerte que hasta los niños dejaron de jugar. Estoy harto de que me vean como el villano. ¿Qué? ¿Nadie más ha cometido errores aquí? Camila, yo soy tu padre. Yo estuve ahí. No puedes borrarme. Y entonces, la que se levantó fue Marina. Su voz era tranquila, pero sus palabras no pedían permiso. Sergio, esto no es borrarte. Esto es poner las cosas donde deben ir. Tú no solo fuiste infiel. Te fuiste como si nada. Nos dejaste en pedazos. Y ahora le exiges a tu hija que finja que nada pasó, pero sí pasó. Y pesa, no para castigar, para sanar. Ahí sí, se hizo un silencio denso, de esos que se sienten en el estómago. Camila miró a todos, y dijo, esto no es venganza, es respeto, a mí, a mi hermano, a mi madre. Yo quiero que ese momento en el altar sea con quien me sostuvo cuando más lo necesité. Y tú, papá, no estuviste. Invitarte fue tender un puente, pero el altar no es tuyo. Sergio no dijo nada más. Se sentó. Daniela hizo como que miraba el cielo. Esa noche, al llegar a casa, Camila lloró, pero no por debilidad. Lloró como quien se quita algo que llevaba clavado por años. Días después, le llegó un mensaje de su abuela, Leonor. Decía, no entiendo todo, pero te admiro por no dejar que te borren tu verdad. Y con eso, bastó. Pero aún quedaba la última pregunta. ¿Podría tenerlo presente en la boda, sin que le arruinara su momento? La semana previa a la boda fue un viacrucis emocional, porque mientras el florista le mandaba fotos de las peonías, y la tía Clotilde quería saber si podía llevar a sus 3 nietos de más, Camila solo pensaba en una cosa. ¿Mi papá va a estar en la boda? ¿Y si está, cómo lo manejo? Porque aunque le había dicho que no lo quería llevando el brazo, todavía no decidía si lo quería ahí, sentado, viéndola. Y eso, se sentía como tener una espina atorada en el vestido de novia. Sergio no volvió a escribir. Tampoco Daniela. Pero la presión seguía flotando, disfrazada de comentarios inocentes. ¿Y ya le hablaste a tu papá? ¿Y si luego te arrepientes? Él solo quiere verte feliz. Como si el querer ver a alguien feliz te quitara lo que hiciste antes. Un par de noches antes, mientras Matías armaba las bolsitas con arroz para aventar en la salida, le soltó. Pa, quiere hablar contigo, pero solo contigo. Dice que no va a discutir. Solo 5 minutos. Camila dudó. Pensó en ignorarlo, pero algo en su pecho le dijo que tenía que cerrar ese capítulo con palabras, no con silencio. Quedaron de verse en una cafetería. Nada de casas, ni iglesias, ni jardines. Un lugar neutral, público, sin historia detrás. Y ahí llegó Sergio, con el mismo saco que había usado en su graduación, y con una cara que por primera vez no era ni de enojo ni de lástima. Era de derrota. No vine a convencerte, le dijo apenas se sentaron. Solo vine a decirte que entendí. Camila se quedó en silencio. Yo pensé que lo mío con tu madre era entre adultos, que ustedes no tenían por qué cargar con eso, pero tú lo viste, y te afectó, y nunca te pedí perdón. La voz del hombre se quebró poquito. Te fallé como padre, y ahora entiendo que lo que tú quieres no es castigarme, es recuperar tu historia. Y lo respeto. Camila tragó saliva. No te estoy castigando, solo estoy poniendo un límite.
Me costó años darme cuenta de que tengo derecho a hacerlo. Sergio asintió. Por primera vez, no discutió. Y antes de levantarse, le preguntó, ¿quieres que vaya? Ella miró su taza, pensó en su mamá, en Matías, en el altar, y con voz firme le dijo, puedes venir, pero vienes como invitado, sin expectativas, sin escenas. Ese día no es sobre ti, no es sobre lo que perdiste, es sobre lo que yo decidí construir. Entiendo, respondió, y se fue, sin abrazo, sin reclamos, solo se fue, y eso fue suficiente. La noche anterior a la boda, Marina ayudó a Camila a preparar el vestido. La peinó, como cuando era niña, y antes de dormir, la miró al espejo y le dijo, mañana vas a caminar hacia adelante, como lo has hecho desde hace años, solo que esta vez, todos lo van a ver. Y así llegó el día. Matías se paró derecho, con traje oscuro y esa mirada que decía aquí estoy y no me voy. Le ofreció el brazo, Camila lo tomó, la música sonó, las puertas se abrieron. Y al fondo, de pie, esperando, estaba Rodrigo, el que no había fallado, el que apostó por ella con todo. Mientras caminaba, Camila miró de reojo a los invitados. Ahí estaba Sergio, sentado, serio, no lloró, no aplaudió, pero no hizo escándalo. Y para Camila, eso fue suficiente. La boda fue hermosa, no perfecta, pero suya. No para borrar heridas, ni para cerrar capítulos forzados, sino para elegir con quién escribir uno nuevo. Y eso, amigo, amiga, es más fuerte que cualquier altar. Mira, al final de cuentas, esta historia no va de bodas, va de tener el valor de decir, yo sé lo que viví, y no lo voy a barrer debajo de la alfombra solo porque incomoda. Porque qué fácil es pedir que todo esté bonito, cuando no fuiste tú quien recogió los pedazos. Camila no buscaba venganza, ni aplausos, solo quería que su historia empezara limpia, sin fantasmas en la primera fila. Y eso, la neta, muy pocos lo logran. Porque hay heridas que no se ven, pero ahí están. Y si uno no las acomoda en su lugar, terminan colándose en las fotos del pastel, en las sillas reservadas, y hasta en el vals. Así que si alguna vez te toca ponerle nombre a lo que duele, y aún así seguir adelante con la frente en alto, hazlo. Aunque tiemble la voz, aunque se te voltee media familia. Porque el altar, también se camina con dignidad. Si tu papá se fue con la de contabilidad, no esperes que te camine con dignidad. Si esta historia te movió algo, coraje, tristeza o ganas de abrazar a alguien, déjanos un like, comenta lo que piensas y suscríbete al canal para más historias como esta. Aquí se cuentan las cosas como son.